Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio número 36 de La Ventana. Gracias como siempre a todos por su sintonía. Esta semana dialogo con Benjamín Torres Gotay. Benjamín es un experimentado periodista de El Nuevo Día y también es el anfitrión del podcast Torres Gotay Entrevista, que se publica los martes a través de las diferentes aplicaciones y plataformas de escuchar podcast. Con Benjamín hablamos sobre su crianza en Santa Isabel, sobre su trayectoria profesional, sobre el estado del periodismo en Puerto Rico y abordamos unos temas que son recurrentes en su trabajo investigativo y periodístico. Gracias a Benjamín por aceptar nuestra invitación y por someterse a ser entrevistado en lugar de entrevistador. Benjamín es ciertamente una figura muy interesante y de mucha profundidad y definitivamente fue un gran reto prepararse para esta entrevista, así que espero que la puedan disfrutar. Este episodio fue grabado en los estudios de Radiorama en la Universidad del Sagrado Corazón, así que le doy las gracias al director de este proyecto, José Rodríguez Chiclana, por su apoyo y espero que eso sea parte del comienzo de unas colaboraciones, especialmente durante el próximo ciclo de este podcast. La próxima semana tendremos de invitada a la senadora estatal de Nueva York, Jessica Ramos, con quien dialogaremos sobre muchas cosas interesantes que se están aprobando durante esta sesión de la legislatura estatal de Nueva York y también hablaremos sobre la más reciente victoria de la puertorriqueña Tiffany Caban como fiscal general para el distrito de Queens. Esa entrevista será publicada la próxima semana, el próximo viernes 5 de julio, y ese será nuestro último episodio para este ciclo. Con ese episodio número 37 cerraremos este ciclo del podcast La Ventana y más adelante obviamente regresaremos con más episodios. Recuerda que La Ventana se publica los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcasts. Te pido que por favor dejes tu review y nos des un rate de 5 estrellas, especialmente en la aplicación de Apple Podcast para que más personas nos puedan escuchar. Te invito a que me sigas también en las redes sociales. Búscame en Facebook como Rafael Tirado Rivera y dale like a mi página. En Twitter sígueme como @rtirado, al igual que en Instagram @rtirado. Te invito también a que te suscribas a mi canal de YouTube. Búscame como Rafael Tirado Rivera también para que puedas ver y escuchar todas las entrevistas. Ahora los dejo con la entrevista al periodista Benjamín Torres Gotay. Benjamín Torres Gotay, bienvenido a La Ventana. Encantado, Rafa, de estar aquí contigo. Gracias por responder rápidamente a nuestra invitación, a pesar de que llevamos tiempo hablando de la posibilidad de sentarnos. Sí, se lleva un tiempo. Yo siempre me gusta dialogar con gente interesante, como en tu caso. Gracias por lo que me toca. Aparte de que, como tú sabes, oigo tu podcast con regularidad. Sí. Y además tú eres el decano de los podcasts en Puerto Rico. No creo, ¿no? Que va. Hay gente que está mucho antes que yo en esto. Como te has metido en el mundo de los podcasts, que es Benjamín Torres Gotay Entrevista, que sé que lo publican los martes a través de todas las plataformas de escuchar podcast y obviamente un proyecto del Nuevo Día. Eso es así. Hay muchas entrevistas interesantes. Para los que no lo han escuchado, se los recomiendo grandemente. Benjamín, tú no eres del área metropolitana. No. Tú eres de Santa Isabel. Yo soy de Santa Isabel, correcto. Y de distrito que representaba a tu papá en la legislatura. Eso así. Y de hecho hay una historia interesante de mi niñez. ¿De verdad? Había un torneo de baloncesto en el barrio Peñuelas de Santa Isabel. ¿Tú eres de Peñuelas de Santa Isabel? Barrio Peñuelas, sí.
había un torneo de baloncesto y entonces había el único sistema de sonido era un altoparlante que pertenecía al activista PNP del barrio. Y entonces el don lo prestaba sin ningún problema para el torneo. Okay. Y entonces un día tu papá en su campaña va al torneo y le van a dar la palabra y el don dice que si el Cirilo Tirado va a hablar, que él se lleva el micrófono. Y se lo llevó, no hubo micrófono ese día. Entonces el senador Cirilo Tirado prometió un sistema de sonido para el barrio y al tiempito llegó el sistema de sonido. Tremenda historia. Había otro representante de la zona, Miguel Díaz Tirado, no sé si es familia tuya. No es familia de nosotros, es de otra cepa de los Tirados. Pero era de la misma zona, sí. Exactamente, él fue alcalde de Guayama por muchos años, entonces después se movió a la Cámara de Representantes. Benjamín, ¿cómo fue esa crianza? Porque tú vienes de una familia trabajadora. Eso es así. ¿Cómo fue ese proceso tuyo? Pues mira, mi papá fue desde su juventud hasta que se retiró pasado los 70 años, camionero, chofer de camiones y propietario de su propio camión durante los últimos 30, 40 años de su carrera. Que trabajaba bajo contrato. Él tenía un camión con el que se asoció a una cooperativa de camioneros. Entonces los camioneros se unen en cooperativas, forman como si fuera una empresa, pero cada uno es dueño de su propio camión y obtienen contratos grandes. Por ejemplo, mi papá tenía contratos de distribución en algún momento de gasolina Texaco, de gas licuado, etcétera. Mi papá siempre fue un trabajador incansable. Mi papá no tomaba vacaciones, no sabía lo que eran vacaciones. Trabajaba 6 días a la semana. Eso fue, pues, obviamente un ejemplo que caló profundo en mí y en mis hermanos. Mi papá siempre se definió o definía a la gente a base del trabajo, de lo que hacían. O sea, mi papá, si te conocí a ti en un sitio, una de las primeras preguntas, antes que tu apellido quizás era ¿a qué tú te dedicabas? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Y entonces pues tú terminabas siendo pues Rafa el consultor o el que hace algo. O Pedro el maestro o fulano el carpintero. Era la principal señal de identidad que mi papá le atribuía a la gente era el trabajo, pues porque el trabajo siempre fue súper importante para él. Aborrecía, nosotros decimos que aborrecía la vagancia. Íbamos con él en el carro por una calle, veía 3 hombres en edad productiva sentados en una esquina y empezaba a murmurar y decía, estos vagos no trabajan, que sí, qué sé yo. Era bien fuerte en eso. Mi papá vive. Estoy hablando en pasado, pero mi papá vive. Lo que pasa es que mi papá tiene Alzheimer bien avanzado y está, como quien dice, básicamente fuera de la realidad, del entorno que los rodea. Okay. Y entonces... mi mamá fue ama de casa toda la vida. Fue ama de casa. Nosotros somos 5 hermanos de mamá y papá, 1 de papá. Y todos vivos menos uno de ellos que falleció. ¿Y de dónde viene ese interés por el tema de las letras, del periodismo, de la investigación? ¿Cómo tú lo desarrollaste? Si fue que lo desarrollaste durante ese periodo, porque uno más o menos a esa edad es que comienza, el tiempo de la crianza es que comienza a ver más o menos lo que uno quiere. Pues mira, yo no sé... yo no he podido identificar una razón específica por la cual yo me interesé en el periodismo, en la literatura, en el arte, etcétera. Yo sé que en mi casa, pues mi mamá y mi papá no tenían educación, mi papá tenía 4º grado y mi mamá 8º grado. Y por eso te planteé al principio del comentario de lo que tú no eres. Tú no eres una persona que viene del tema de las letras. Pero o no, para nada. Hay historias de que no, porque por ejemplo mi padre fue, antes de ser político, fue maestro. Mira. Y mi mamá también. Mi mamá era ama de casa y tenía 8º grado. Y tenía 8º grado por circunstancias de su vida que le impidieron terminar la escuela. No tenía nada que ver con que no le gustara la escuela. Sin embargo, mi mamá siempre estaba leyendo. Mi mamá era lectora. Mi mamá tenía libros en casa. Y novelas, y revistas, y periódicos. Se devoraba el periódico de arriba abajo. Mi mamá era súper lectora. Y yo creo que por ahí venía un poquito
el yo ver a mi mamá leyendo, pues los libros no me eran algo extraño, como trágicamente es en muchas familias de Puerto Rico, que la gente no lee nunca y no sabe qué es un libro fuera del salón de clase. Yo así, por razones que yo mismo no puedo identificar, en algún momento me empecé a leer por mi cuenta. ¿Tú cogiste un libro? Cogí un libro y me interesaba y leí libros que yo recuerdo que me impactaron mucho y que no fueron como parte de la escuela. Un libro que yo he identificado como que fue el primer libro que me hizo pensar a mí que yo quería escribir. Fue un libro que se asigna en la escuela, pero yo no lo leí asignado en la escuela, que es la novela que se llama El niño que enloqueció de amor, de un autor chileno que se llama Eduardo Barrios. Que yo esa novela la leí cuando tendría 13, 14 años y a mí me fascinó esa novela. Y yo recuerdo que pensé, yo algún día quiero escribir. Y por ahí, pues empezó, yo estoy escribiendo. ¿Qué te cautivó de esa novela exactamente? ¿Qué me cautivó? Mira, te soy bien franco, yo me identifiqué un poco con el personaje principal, que se enamora de esta muchacha adulta y sufre mucho cuando ella tiene novio, siendo un niño, un amor platónico. Yo tenía un amor platónico, recuerdo, por una prima, que era bastante mayor que yo, era adulta. Si yo tenía 8 o 10 años, ella tenía 20, 21. Claro. Y obviamente era un amor totalmente platónico, pero yo veía a mi prima y me quedaba así con los ojos abiertos y un poco me identifiqué con ese personaje. Creo que por ahí yo sentía que esa novela a esa edad y a base de esa experiencia me hablaba. Y cuando tú sientes que un libro te habla y sientes que está escrito para ti, que te está viendo por dentro, esa es una de las experiencias más maravillosas de la vida. Sí. Cuando tú en una obra de arte, sea un libro, una novela, una película, una obra de arte, una pintura, cuando tú sientes que te está viendo a ti por dentro, esa es una de las experiencias más maravillosas y fascinantes de la vida. Y yo sentí eso con ese libro desde el primer momento. Este libro me vio por dentro, me está hablando a mí, me está interpretando a mí mismo lo que yo soy. ¿Y entonces, ¿y qué fue lo que te llevó a tomar el lápiz? Pues, como te decía, Rafa, yo no tengo eso, nunca lo he tenido del todo claro, nunca lo he racionalizado. Sé que en algún momento me empecé a escribir. Yo lo primero que escribí, cuando yo creo que estaba incluso en escuela elemental, era un cómic. Yo no soy muy buen, o sea, no soy buen dibujante, pero hacía mis dibujitos bien elementales y la historia. Era un cómic que, como yo he contado en otros sitios, estaba inspirado en la obra de arte más importante de mi vida en aquel momento, que era El Chavo del Ocho. Era eso, obviamente. Claro, era como se puede llamar casi una imitación del Chavo. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo, ahora sí. 50. 50, ok. Sí. Okay. Sí, que el Chavo estaba en todo su apogeo. El Chavo estaba en todo su apogeo cuando yo tenía 8 o 10 años, en los años 70, principios de los 80, el Chavo era un súper fenómeno. Exacto. De la televisión mundial. De la televisión mundial. Yo he visto el Chavo, yo una vez estaba en un hotel en Caracas, recuerdo, y atrapé el Chavo en portugués. Y uno se reía igual. Y un amigo mexicano me dice que una vez lo vio en japonés. Y se ríe igual, tú sabes, porque pues nada, empecé a escribir. Yo escribía cuentos, casi todo. No sé ni dónde están ahora mismo, desaparecidos. Escribí lo que yo creía que era una novela cuando tenía como 15 años. Y seguía escribiendo, ¿sabes? Siempre estaba escribiendo. Tenía como encontraba algo de mí en eso que no encontraba en otras actividades. Jugué pelota muy malo hasta los 12 años. El baloncesto igual, porque es lo que todos los niños hacen. Claro. Y yo también pues lo hacía y me sentía parte de un grupo cuando estaba en un equipo de pelota o de baloncesto. Pero nunca supe temprano que esa no era que ahí no era que yo me iba a destacar. Y en Santa Isabel hay peloteros importantes que se han desarrollado en Santa Isabel. Sí, sin duda alguna. Carlos Correa es el más reciente de esa. Carlos Correa de esta generación, pero en mi generación, por ejemplo, un par de años, era de la edad de uno de mis hermanos, de hecho muy amigo de uno de mis hermanos, Chevel Guzmán, el pitcher, que fue pitcher de Texas y de los Cubs. De los 80, 90. Él filmó, yo creo que él debutó como en 85 por ahí, o algo así, o un poquito después quizás.
Y no muy lejos tampoco de los Alomar. No muy lejos de los Alomar. De hecho, yo en esa cortísima carrera beisbolística jugué en un equipo con Roberto Alomar. ¿De verdad? Jugamos juntos. Eso no puede decir todo el mundo. Eso no lo puede decir todo el mundo. La verdad es que yo me aterraba. Yo jugaba primera base. Me aterraba cuando él cogía la bola en el Ciore, que era su posición en aquel momento, y mandaba ese cañonazo para primera donde yo estaba. Era complicado porque pues yo no... obviamente era un pelotero que estaba sobre el nivel de todos los demás que estábamos en ese equipo. Especialmente de mí, que no estaba en ningún nivel, exacto, que jugaba en el equipo porque era del papá de un amigo mío, quizás, ¿sabes? Y entonces, y tú piensas que tú te refugiabas en los libros y en la escritura, eso te hacía, tú te sentías diferente a los demás compañeros, la parte de socializarse te hacía complicado. Yo no siento, o sea, yo no me sentí aislado en mi niñez ni en mi adolescencia. Nunca he sido el más sociable del grupo. O sea, si hay un grupo de personas aquí en este salón y yo entro, no soy el que ilumina el salón. Tú te sientas en la esquina. Me voy un poquito al margen, pero nunca me sentí aislado y siempre he tenido amigos. Sí. No era como el niño solitario que se refugia en los libros porque la humanidad no lo comprende o algo por el estilo. Sí. No me sentí aislado y aparte de eso, en ambiente familiar muy saludable, muy querido por mis papás, muy apoyado por mis hermanos, una familia unida, sin ningún problema mayor ni anormal, tú sabes, problemas normales de toda la familia, pero honestamente, Rafa, una niñez, sí. Yo diría que casi perfecta. Qué bien. Que eso lamentablemente no lo puede decir todo el mundo. Lamentablemente no lo puede decir todo el mundo, sí. Entonces, cuando tú sales de Santa Isabel, tú decides, voy a intentar el periodismo. ¿Cuándo fue ese momento? Pues mira, yo desde niño, desde bien niño, tenía interés en las noticias. No, tampoco sé de dónde viene. Yo pienso que un poco... Yo repartía el periódico El Nuevo Día en mi barrio. ¿De verdad? Cuando pequeño. Interesante. ¿Y tú fuiste director del Nuevo Día? Fui subdirector del Nuevo Día, sí. Repartía el periódico El Nuevo Día en mi barrio, lo leía, no sé si era que sentía como un deber de, pues yo distribuyo esto, pues debo conocerlo, o algo por el estilo. Algún tipo de responsabilidad. Algún tipo de responsabilidad. La cosa es que desde pequeño leía el periódico, me gustaba leer noticias, especialmente... yo recuerdo que me impactó mucho cuando eso fue, si mal no recuerdo, en el 82, yo tenía 13 o casi 14 años, yo cumplo en noviembre, o sea que en el 82 tenía casi todo el año, tenía 13 años. Estaban las crónicas en el periódico del juicio de Alejo Maldonado y el secuestro del joyero Consuegra. Okay. Y a mí me fascinaban esas crónicas que escribía José Rafael Reguero, que era un reportero del Nuevo Día, de ese juicio. Un poquito después de eso estuvo el juicio de Vigoró, del asesinato de Luis Vigoró. Y me encantaba leer esas crónicas. Y yo también como que decía, yo quisiera hacer esto algún día. O sea, me gustaría me visualizo que me pagaran por ir a un juicio y contar lo que vi allí. Ver la historia. Y ver la historia. En algún momento, cuando terminé la escuela, pues me entraron dudas. Del niño de Santa Isabel, periodista, como que eso está difícil, bla, bla, bla. Es complicado. Es muy complicado, yo no conozco a nadie, etcétera, etcétera. Y entré, recuerdo, por trabajo social. Pero en el camino, pues, rapidito, en el Sagrado. Aquí ¿En Sagrado? Sí. Rapidito, inmediatamente me di cuenta que quería intentarlo. Básicamente no duró casi nada. Uno entra el primer semestre de las clases son las mismas para todo el mundo. Exacto. Y decidí entonces encaminarme por el lado de las comunicaciones. Okay. Y intentarlo y seguir lo que yo quería hacer. ¿Y estudiaste comunicaciones en Sagrado Corazón? Estudié aquí, sí. De hecho, hoy estamos grabando aquí en las facilidades de Sagrado Corazón en Radioactiva. ¿Cómo es que tú entonces, luego de haber estudiado, cuando empiezas a trabajar, cuál fue tu primer trabajo en los medios, de escritor, de periódico? Pues mira, cuando yo estoy a punto de graduarme,
yo me gradué un verano. O sea, yo terminé mis requisitos de bachillerato con 2 clases de un verano. Okay. O sea, yo terminé mis clases en el 92, en verano del 92, pero aparezco en los récords de la universidad como clase del 93, pues, porque no terminé en ese mayo. Cuando yo estoy por terminar, me entra la ansiedad de que estoy por terminar, debo empezar a trabajar de periodista. No conozco a nadie, yo no sé cómo, a quién llamar, o sea, y te lo digo, Rafa, con toda honestidad, yo no conocía ni a un periodista de carne y hueso personalmente cuando terminé la universidad. Estudiando comunicaciones, había cogido alguna charla. Tú estabas como si hubieras acabado de salir de Santa Isabel. Como si hubiera estado acabado de salir de Santa Isabel. Había cogido alguna charla, yo recuerdo que había un periodista de radio, se me olvida el nombre, Abraham González Lavoy, que nos dio una charla y otros, y algunos profesores eran periodistas activos. Como Abraham era policía. Abraham era el reportero de la policía de toda la vida de WKQ. Luis Torres Negrón, que es ahora compañero mío en GFR, era profesor en la universidad. Rafi Mato, periodista veterano. Esos eran los periodistas que yo conocía. Pero conocía porque había cogido clase con ellos. No los conocía como periodistas. Y entonces, en ese tiempo, en el Sagrado, no había práctica. No había un programa de práctica en los medios, que es la manera que la mayor parte de los estudiantes tienen de entrar a una redacción y darse a conocer. Haces una práctica y si causas una buena impresión, muchas veces te queda, o se quedan con tu nombre y te llaman después, etcétera, etcétera. Eso es una manera muy común de los jóvenes estudiantes entrar a las redacciones. Y entonces yo cogí y me fui por mi cuenta a unos cuantos medios a llevar mi resumen de una página, media página, digamos, y ofrecerme como practicante voluntario. Por que me dieran un mes o algo así para yo coger alguna experiencia, darme a conocer, etcétera, etcétera. ¿Y ya tú estabas decidido a que eso es lo que querías hacer o estabas tratando a ver qué pasaba? Yo en aquel momento el plan era trabajar de periodista un año y irme a hacer estudio de maestría o graduados en literatura. Entre esos medios a los que fui a ofrecerme como practicante, pues todos me decían, no, eso tiene que ser a través de la universidad, lo lamento, bla, 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 pero hubo uno que me dijo, ven 2 semanas. Ese medio era la agencia F y el que me dijo, ven 2 semanas fue mi compañero y amigo José Delgado, responsable del Nuevo Día en Washington. Esas 2 semanas, y ese José decirme por teléfono, ven 2 semanas, pues José me mandó a buscar una carta de la universidad. Búscate una carta de la universidad y podemos hacerlo. En la universidad no me dieron la carta porque no había programa de práctica. Entonces yo lo llamo para decirle, mira, en la universidad no me dieron la carta. Y yo lo siento al otro lado de la línea como que respira profundo y me dice, ven 2 semanas. Y entonces ese ven 2 semanas me abrió a mí las puertas de esta carrera maravillosa que he tenido por ya 27 años casi. ¿Y tú siempre has ejercido el periodismo en Puerto Rico? Siempre lo he ejercido en Puerto Rico, sí. Y Puerto Rico es la vitrina de la democracia y del acceso a la información y de la libertad de prensa. No sé a qué te refieres. Está siendo irónico, ¿no? Te estoy preguntando. Bueno, Puerto Rico Puerto Rico es en sentido de que hay una libertad de prensa y de que es una democracia medio trunca, ¿no? Pero es una democracia, bueno, realmente desde Promesa para acá no le queda prácticamente nada de democracia. Pero acceso a información siempre es difícil. Aquí, como yo creo que en la mayoría de los sitios, no conozco demasiados sitios que los funcionarios gubernamentales estén ansiosos de darle toda la información a los periodistas. Sí. O sea que hay problemas de acceso a la información como en todos sitios. Sí, y te pregunto, porque es una de las cosas que me quería hablar contigo. ¿Cómo está después entramos a ver cómo entras al nuevo día? Pero me gustaría que me dieras tu evaluación ya con tantos años de experiencia sobre cómo está Puerto Rico en términos de la libertad de prensa y de acceso a la información. ¿Cómo tú lo evalúas después de tantos años de...? Mira, yo creo que
Comparado con nuestros vecinos y el área geográfica histórica a la que pertenece Puerto Rico, ¿no? A Latinoamérica, y incluso pues como parte de posesión de Estados Unidos, pues en nuestro caso hay dificultades que, con toda franqueza, yo creo que no se comparan con las que hay en otros sitios. Claro. Por ejemplo, el país en el que más periodistas matan en el mundo es México, que es aquí cerquita, y en Puerto Rico no hemos llegado a eso, ni creo que vayamos a llegar a eso. En Brasil matan periodistas también. En otros sitios hay censura abierta. Hay sitios en los que no hay libertad de prensa, como la conocemos aquí, como es el caso de Cuba, por ejemplo. En Venezuela es bien complicado ejercer el periodismo en este momento. En República Dominicana, los grandes periódicos son básicamente portavoces del gobierno. Hay dificultades en Puerto Rico, pero hay menos dificultades que en otros sitios. Eso yo no los estoy minimizando. Claro. En Puerto Rico hay una cultura de poca transparencia, de opacidad en la cuestión pública, en el gobierno. Te pregunto, porque eso es una de las quejas que yo siempre escucho de amigos periodistas y que se disfruten. Yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tú crees que pasa eso en Puerto Rico? Yo creo que porque hay muchas cosas que ocultar. Esa es la razón. Yo no tengo... O sea, hay opacidad en el gobierno, porque hay cosas que nos interesa que se sepan. Todos sabemos los problemas que tiene el gobierno de Puerto Rico en términos de el cruce de gobierno y partido, de contratos amigos, de salarios exorbitantes a familiares o a amigos de familiares, etcétera, etcétera. Hay un problema de corrupción grave en Puerto Rico. Sistémico, yo diría, a un nivel, honestamente, que yo lo encuentro bien inquietante. Pues porque, no sé, me parece, vivo yo con el agobio, ¿no? Y creo que buena parte de la sociedad vive con el agobio de que el tema de la política se ha convertido en un negocio, una actividad de lucro para gente que... De que hay una gente que profesionalmente se dedica... Profesionalmente está en eso, a vivir de la política. Y los más que... Perdóname, los que más dinero hacen de la política, los más que se enriquecen siendo parte de ese sistema, son gente que ni conocemos, que ni vemos. No están electos. Ni son figuras muy públicas ni muy conocidas. Y tú lo sabes que lo hay en todos los partidos. Claro. Los que todo el mundo sabe que son los que mueven los hilos. Sí. Aquí y allá, los que colocan jefes de agencia, los que cobran acceso a jefes de agencia, a gobernadores, a legisladores, etcétera. Y por eso, volviendo al origen de tu pregunta, por eso es que hay opacidad y dificultad de acceso a información pública en Puerto Rico. Y ese es según tu experiencia. Eso es lo que uno ve, claro. Regresemos a la parte de tu trayectoria. Estuviste, luego de que José Delgado te abre las puertas José Delgado me abrió las puertas para una práctica de 2 semanas que terminaron convirtiéndose en 3 meses. En 3 meses estuviste. Los últimos 2 meses de esos, con un salario de $450 al mes. Era lo que conocemos en el algo periodístico como stringer. Okay. O sea, ellos me llamaban porque había alguien de vacaciones, alguien se fue por enfermedad, fulano llamó temprano que no podía ir a trabajar. Acá, y entonces hay que cubrir por la noche algo tarde. Exactamente. Pues entonces así yo estuve 3 meses. De la agencia F salí, yo no sé si tú recuerdas, un periódico de corta duración que se llamaba El Diario, aunque nunca fue diario. Sí. Yo trabajé en ese periódico durante casi todo el 1993. Okay. Desde abril del 93 hasta diciembre del 93. De ahí pasé a trabajar a nivel de lo que llaman on-call con la agencia Prensa Asociada, donde estuve como 1 año y medio. Eso on-call es, pues, estoy aquí contigo hablando y en aquel tiempo me sonaba el beeper.
Hay que arrancar. Trabaja mañana a tal hora cubriendo tal cosa. Okay. Y entonces, pues, y mañana, en el mejor de los casos, en otros casos podía ser en una hora, vete a tal sitio. Y de ahí volví a la agencia F, que fue ya en el 95, finales del 95, que fue mi primer trabajo de prensa de reportero de plantilla, lo que llamamos. Okay. El reportero de plantilla es el que es permanente, que tiene su plan médico, sus beneficios, etcétera. Como reportero deportivo, de hecho, en la agencia F. ¿Por deporte? Por deporte, porque esa fue la plaza que abrió, que estaba disponible. Duré ahí como un año haciendo deportes en la agencia F hasta que uno de los compañeros se fue y entonces yo pasé a la parte de noticias. Ok. Y continúa. ¿Y cuándo es que tú haces el movimiento de agencia F? ¿Lo haces al Nuevo Día? En el Nuevo Día me llamaron a mediados del 97. Me llamó Luis Alberto Ferré, el que era codirector en ese tiempo con su hermana María Luisa. Me llamó para entrevista, me entrevistó y me ofreció trabajo en el Nuevo Día. Y acepté. Y hasta hoy. Hasta el día de hoy. Y has ocupado, obviamente, tú has sido allí periodista raso. He sido reportero, editor de sección, subeditor, subdirector, editorialista y columnista, y ahora mismo columnista y escritor de reportajes especiales. Que ahora mismo tú te dedicas a... Cuando hay un asunto importante en Puerto Rico que ocurre, tú sacas una columna, obviamente en adición a tu columna de los domingos. Eso te da una visión un poco más macro. Eso es así. De las cosas. ¿Qué tú prefieres más, el periodista de cubrir la cosa del día a día o sentarte, echarte para atrás y mirar? Mira, yo creo que cada cosa, cada etapa de la vida de un periodista tiene su valor y tiene se aprende y tiene su importancia. Yo he corrido todas las bases en el mundo del periodismo, desde el reportero raso on call que cubre una conferencia de prensa y dicta lo que pasó en esa conferencia de prensa, ni siquiera lo escribe. Así era la cosa en la agencia F en algún momento. Eso era coger nota. Coger nota y en un teléfono público llamar y dictar la nota. Y ahí terminaba el trabajo. He trabajado como editor en agencia. He trabajado como reportero en agencia, que se hace en un día en una agencia. Tú puedes hacer 20, 25 notas en un solo día. Eso es producción en masa. He sido reportero de diario, que lo mismo trabajas una nota al día, 2 notas al día, que 3 notas al día. He sido enviado especial en el extranjero, en elecciones, en conflictos, en huracanes, en cosas así. He sido enviado al extranjero para reportar a diario o para recopilar información y regresar y escribir una serie acá. Ha sido de las dos maneras. He sido editor de sección, subdirector del periódico, y en esta etapa de mi vida, pues como tú has observado, con un nivel de trabajo un poco más pausado, escribiendo reportajes especiales, ya un poquito lo que llamamos reportajes a fondo, de más de unas 2 o 3 páginas en un día, etcétera. Y como columnista de una columna fija los domingos y columnas ocasionales cuando el tema lo amerita a mitad de semana, y a veces, como tú lo sabes, más de una vez a la semana. Claro. ¿Cuál de esos roles son Pues mira, a mí, yo te digo con toda franqueza. ¿Tú no extrañas irte a Fortaleza a cubrir al gobernador? En esta etapa de mi vida, yo no creo que estaría cómodo haciendo eso. ¿Por qué? Pues porque ya yo pasé eso, tú sabes, ya yo pasé la parte del breaking news, yo cubrí Fortaleza para el Nuevo Día en un tiempo, yo cubrí la legislatura. La parte que más yo quería cubrir en mi carrera nunca lo pude cubrir día a día, que era la policía. Que la gente no es lo que te trajo. Aunque la gente no lo crea, lo que me trajo a mí, pues, porque en la policía tú estás contando historias de gente todos los días. Exacto. Cuentos.
Y las pocas, o sea, me tocaba a veces cuando alguien faltaba o un crimen especial o qué sé yo, Benjamín, vete allá porque no se puede llegar a esta escena y lo disfrutaba muchísimo. Tomás de Jesús Mangual era el maestro de... No necesariamente Tomás, pero pues, tenían unas costumbres muy buenas. Pero, la crónica policíaca me atraía mucho. Respondiendo a tu pregunta, yo he hecho todo lo que he tenido que hacer como periodista cuando me ha tocado. Y si mañana mi jefe me dice, te necesito todos los días en Fortaleza, ahí voy a estar. Y una cosa que yo digo, yo disfruto este trabajo hoy igual que el primer día. Estás apasionado. Me encanta mi trabajo. Todos los días me levanto con entusiasmo de que voy a trabajar de periodista. Estoy consciente de que he tenido de que he sido afortunado, de que por 20... Yo cuento corridos desde el abril del 93 que te mencioné hace un rato. Estamos en junio del 2019. Yo por 26 años corridos no he tenido que hacer otra cosa que no sea periodista. De hecho, yo nunca me he ganado un salario de adulto que no sea de periodista. Yo nunca he trabajado en otra cosa. Nunca, ni una vez tuve que trabajar de otra cosa y yo sé que soy muy afortunado con eso. Tengo excelentes, extraordinarios compañeros, periodistas quizás mejores que yo, que en algún momento de su vida se quedaron sin trabajo, tuvieron que hacer otra cosa, etcétera. Los hay muchísimos, son muy pocos. Yo creo que son muy pocas las personas que, como yo, pueden decir que de adulto el único salario que he ganado ha sido de periodista. Y además de eso, que tú has vivido la transformación del medio. Absolutamente. O sea, como tú me acabas de decir ahora, que era salir de una conferencia de prensa a ir al teléfono a dictar lo que pasó. Ahora mismo tú eres muy activo en Twitter. Eso es así. Que tú a veces veo que tú montas primero tus columnas en Twitter y después las pasas al... Eres un buen observador. O las pruebas. No son pruebas, pero a veces... O sea, yo uso Twitter, es una herramienta es otra plataforma que está a la disposición mía para comunicarme con la audiencia, ¿no? Que es lo que, al fin de cuentas, de eso se trata el trabajo del periodista, de comunicarse con la audiencia. Y hay diferentes maneras de hacerlo. Una columna en el periódico, un reportaje en el periódico, un podcast como estamos tú y yo aquí ahora, o las redes sociales. Y la red social Twitter pues me da esa oportunidad de tener una plataforma en la que en cualquier momento tengo un pensamiento y lo pongo ahí. Y que tenga que ver con, pues, mayormente con noticias. No, en Twitter nunca o casi nunca pongo algo personal, muy rara vez. Uh-huh. Igual puedo hacer una recomendación de un libro, de una película, de una serie, ese tipo de cosas. Es una manera de comunicarse muy buena. Puedo responder a comentarios que haga otra gente, de vez en cuando hacer un chiste o algún comentario sarcástico, irónico, ese tipo de cosas. Entrar en las peleas de Twitter que son famosas. Las peleas de Twitter, yo hace un tiempo me retiré como boxeador de Twitter. Ya no debato mucho, o sea, de vez en cuando se acalora algún diálogo. Pero no las peleas las discusiones que había antes, no. ¿Y utilizas Twitter para ver qué piensa la gente? Utilizo Twitter para ver cómo se mueven algunas cosas y me sorprende cómo se mueven algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué te sorprende? Pues, qué sé yo, a veces yo hago un comentario que yo no creo que va a tener, un comentario que hago por hacerlo, ¿no? Por comunicar algo, y de momento me di cuenta que tiene 500 retweets o 500 likes. Y yo digo, wow, esto prendió, o sea, esto tocó alguna fibra. Hay unos temas, uno con el tiempo y la experiencia se va dando cuenta de cuáles son los temas. Uno sabe cuáles son los temas que más apasionan y a veces pues uno, los otros días cuando este tema de Miss Universe yo estaba pensando que no iba a comentar, no voy a hablar de eso. Y no lo hablé, realmente. Sí, hizo un comentario un poco sarcástico con Mitch McConnell y cuando dijo que no a la estadidad, pues dije, Mitch McConnell no vio Miss Universe, eso fue todo lo que comenté. Porque cuesta, ¿no? Y te habla la voz de la experiencia, cuesta romper el vicio de querer opinar de todo. No es necesario opinar de todo. Sí. Y yo aprendí eso, ¿sabes? No, hay temas ya en los que no me tengo que meter. Al principio sí, y al principio honestamente
cuando empezó la cosa de Twitter y las redes sociales, pues yo que soy un periodista viejo, ¿no? Pues me encontré con una experiencia que no había antes, que era una interacción inmediata con lo que uno hacía. Porque tú, qué sé yo, un reportaje que tú sometías o una columna que tú escribías hace 20 años, tú tenías que encontrarte a alguien en la calle para que te diera algo. Llegaban cartas escritas a mano, cartas por correo, que llegaban una semana después. Sí, y después los emails, igual no era lo mismo. Tú yo escribo una columna, la coloco en Twitter y en el acto vienen las reacciones. Y al principio, pues no sabía cómo manejar eso. Pues era nuevo en Twitter, todo el mundo era nuevo en Twitter. Yo en estos días me salió una notificación que acabo de cumplir 10 años en Twitter. Entré en junio del 2009. Sí, yo por ahí también. Twitter tiene como un año más que eso. O sea, yo soy bastante del principio de Twitter. Sí. Y desconocía las dinámicas y me agitaba cuando la gente decía que porquería de columna. Me agitaba. Lo cogía personal. Entonces, no estaba acostumbrado a ese tipo de... independentista otra vez. Y entonces después me di cuenta, después uno aprende, pues uno se da cuenta de que mucha gente son troles de partido y que su trabajo es ese, agitar a uno. Profesionales. Esa es su misión, ¿no? Agitar al periodista o ponerlo a hablar o incluso... gente que trata de, ¿sabes? Que la actitud es tratar de que uno se calle, de que uno no hable. Que ese es el peligro. Claro, y yo nunca he dejado que eso me detenga o me modifique. Lo que no hago es estar contestando continuamente. Contesto a veces y a veces ¿sabes? A veces me doy cuenta, entra un tweet y yo lo veo y respondo algún sarcasmo y después me di cuenta, no debía haberlo hecho. Pero pues soy humano, ¿no? Y me agito, Entonces, ¿cómo ya tú con esa experiencia utilizando las redes, cómo a veces eso compagina, qué sé yo, con por ejemplo, lo que uno piensa versus la línea editorial del periódico? Sí, mira. ¿Cómo tú manejas eso? Eso, déjame ver cómo te lo explico. La línea del periódico, la línea editorial del periódico, me compromete a mí en mi carácter de... O sea, yo soy empleado del periódico. Yo no tengo, como columnista, que seguir la línea editorial del periódico. Okay. Yo obviamente la respeto, claro, y la considero, pero no es mi línea no es, o sea, yo no me estoy obligado por eso. En mi carácter de columnista, en mi carácter de editor del periódico, cuando yo era subdirector del periódico, es otra cosa, porque yo soy un empleado de la empresa, y si la línea de la empresa es favorecer, digamos, la Junta de Supervisión Fiscal, o las acciones de la Junta de Supervisión Fiscal, como editor de ese periódico, pues no estoy diciendo que no voy a poner las posiciones contrarias a la Junta, pero sé cuál es la posición del periódico. Como editor, tú te encargas de que esa línea no se cruce. Como editor, la responsabilidad del editor es seguir la línea de la empresa como editor. Mantener ese... Claro, y eso eso no quiere decir... Es bien importante aclarar esto, Rafa. Eso no quiere decir que yo minimizo, o que el periódico minimiza o calla o oculta las posiciones contrarias a la suya. Todas están expresadas en el periódico. Claro. La parte que más claramente se ve eso es en la parte de los editoriales. Claro. Sí. Y que de hecho el Nuevo Día ahora, antes un editorial del Nuevo Día era una noticia. Ahora yo creo que todos los días hay un... Hace tiempo hace ya unos cuantos años que ahí sale los 7 días a la semana. ¿Por qué ese cambio de...? Pues eso es una pregunta más para los dueños del periódico. Okay. En algún momento el Nuevo Día no tenía editorial, y en ocasiones bien especiales salía un editorial firmado por el dueño del periódico. Al principio por el don Antonio Luis Ferré, claro, y en algún tiempo después por su hija María Luisa, que es la publisher. Eso eran como que los noticiosos. Exacto. Era sobre un asunto importante. Era una cosa bien trascendental que ellos
Que era el tema. Ponían una página en la firma. Yo creo que, fue como en el 2006, si mal no recuerdo, que se empezaron a publicar editoriales diarios. Y a veces más de un editorial al día también ha habido el caso. Interesante eso. Tú sabes que los editoriales diarios son la norma en la prensa mundial. Sí, exacto. Y incluso aquí mismo en Puerto Rico, toda la vida el vocero ha tenido un editorial diario. Benjamín, nosotros teníamos un buen amigo en común, era Luis García de la Noceda. Eso es así. Ese periodista, músico, abogado, estratega. Tema de periodista. Luis fue mi compañero, tuyo de trabajo. En mi primer trabajo en la agencia F. Fue compañero mío y me dio uno de los consejos más valiosos que yo tengo en la carrera de periodista. Me lo dio en los primeros días de trabajo. Me dijo, trabaja con pasión y haz sentir que eres indispensable. Métele mano de pecho a todo. Y hasta ahora. Y hasta hoy. Sí. Él también estuvo en El Reportero, Canal 24. Él siempre me hacía la historia de cuando le tocó cubrir la guerrilla en El Salvador, en Nicaragua, o bombazos en Colombia de los narcos. Tú tienes esta historia en tu cobertura parecida a ese tipo de... Pues mira, a ese nivel no, porque Luis trabajó en el canal del 24, que era un canal de noticias 24 horas, como en Puerto Rico un tiempo, y que tenían un presupuesto bárbaro para mandarlo a cubrir a una guerrilla, a reporteros, y tenía incluso una sección de viajes que los reporteros viajaban el mundo entero, haciendo reportajes de X o Y ciudad. En la prensa escrita es un poco más limitada esa experiencia. Yo he hecho coberturas en el extranjero. La última fue de Venezuela. Yo estuve en Venezuela el año pasado. Había estado en Venezuela antes, en el 2003, cuando la famosa huelga petrolera contra Chávez. He estado en Haití, República Dominicana, Cuba, varios sitios haciendo coberturas así especiales. ¿Y tú has sentido por tu seguridad? ¿Has estado preocupado por tu seguridad? Sí, yo creo que, claro, en algún momento todo el mundo siente por su seguridad en situaciones extremas. En Venezuela, en el 2003, el compañero Tito Guzmán y yo quedamos atrapados en un fuego cruzado entre dos facciones que estaban entrándose a tiros, básicamente. Wow. Eso es ese tipo de historias de Luis García. Nos ocultamos detrás de una palma y había un hormiguero. Y las hormigas empezaron a picarnos y yo le digo a Tito, estamos picando las hormigas. Y me dice, ¿qué están las hormigas? Aquí hay tiros, tú sabes. Gases lacrimógenos, de todo, mano. Sí. De todo. Es que el periodismo es... más que una profesión, es una... como un sacerdocio, es una vocación. Yo lo que yo pienso es que no es un trabajo de 8 a 5, que no lo puedes ver así. Esto es realmente una actividad que te compromete más allá de tu jornada de trabajo, que tú tienes que vivirlo, tienes que sentirlo. Yo no puedo trabajar. Se me hace muy difícil trabajar temas que no sienta. O sea, tengo que tener algo más allá de... O sea, esto no es un trabajo de 8 a 5, va a ganarme un cheque. Y tú no te vas para tu casa, mañana brego con eso. No, para nada, eso está contigo todo el tiempo. Tú trabajas mucho el temas de desigualdad, temas de salud mental. ¿Por qué ese tipo de temas? Mira, a mí, una de las cosas que más me gusta del periodismo es alumbrar, como yo le llamo, a donde no se quiere mirar. Y darle voz. Esto suena clichoso y romántico y cursi y todo, pero es la pura verdad. Darle voz a los que no tienen voz. Pero si lo sientes, eso es exacto. Y sacar a la luz pública cosas que nadie se preocupa. Por ejemplo, yo hice un reportaje hace un año quizá, o a lo mejor menos,
de los enfermos mentales que están en las cárceles, porque no tienen espacio en los hospitales psiquiátricos. Y están en las cárceles con presos comunes, gente que no son presos comunes. Es por eso nadie se preocupa, eso a nadie le importa, o casi nadie le importa. Y de hecho, una abogada que me escribió después que yo escribí eso, me decía, yo creía que eso a nadie le importaba. Te doy gracias por haberlo escrito. A raíz de ese reportaje, fueron como 4 o 5 los que salieron de la cárcel, ya años en algunos casos, esperando que un psiquiatra los viera. Y salen el reportaje en el periódico y rápido se mueven los sistemas y salen. A mí eso no me satisface porque yo no hago esto para que 1 o 2 salgan. Me alegra que salgan. Pero realmente yo lo que quisiera es que se resolviera el problema sistémico. Que no exista ese que no problema. exista. Nadie le había prestado atención aquí al problema, al abuso que había en las cortes de menores contra los niños. Ese tema también tú lo has trabajado. Se llevaban niños de hasta 8, 9, 10 años a la corte, acusados criminalmente, aunque no se le llamaba criminalmente, porque habían peleado en la escuela, o uno le había dicho orejón al otro, se habían empujado. Y no solamente eso, sino porque estaban porque son estudiantes de escuela pública al final del día. Eran casi todos, más del 90% eran de escuela pública. Porque escuela privada, yo estudié en escuela privada y, o sea, cosas como esas se atendían en la oficina. Exactamente. Pues en la escuela pública se llamaba la policía. Y entonces se trabajó el caso como ejemplo, ¿no? de ese patrón, el de una niña de 11 años de educación especial que había empujado a 2 compañeras en un pasillo de la escuela y estaba en juicio por eso, iba a juicio por eso. Había sido arrestada y le habían leído los derechos. A una niña que no entendía nada del proceso. El Estado encima de esa niña pobre, negra, se causó todo un revuelo en el país porque por primera vez se abrieron las puertas de lo que eran las cortes de menores. Me cuentan abogados que trabajan en esa área que desde esos reportajes, esos casos bajaron drásticamente. Sí. Se dieron cuenta de que era un abuso. Había gente ahí, tú sabes, que era, y lo digo así como me sale, ¿no? Para los fiscales era más fácil, para ciertos fiscales, era más fácil bregar con niños de 10 y 12 años que con mancanzones, narcotraficantes, adultos. No, ese es uno de los problemas del sistema aquí, que es más fácil muchas veces pisotear o perseguir al que no tiene recursos. Pero ¿cuándo fue la última vez que aquí hubo un caso de lavado de dinero? A nivel estatal. Rarísimo. De hecho, yo no me acuerdo el último. Narcotráfico grande, importante. A nivel estatal, ninguno que yo me acuerde reciente. O sea, ese es uno. Eso es parte de esos problemas sistémicos. Mira, yo escribí una columna hace unos cuantos meses de una chica del residencial, si mal no recuerdo, Vista Hermosa, que dejó a su bebé sola en el apartamento. Y los vecinos llamaron como se tiene que hacer, ¿no? Claro. Y la arrestaron y la llevaron al juez. Y el juez le metió 100,000 pesos de fianza. Obviamente la chica no puede pagar, claro. A lo mejor no puede pagar ni 1,000 pesos. Sí. Por un delito que al final del día no se supone que conllevara cárcel. Yo escribí una columna sobre eso y dije que el juez había tomado la justicia en sus manos, la había sentenciado a cárcel sin juicio, que se ensañó contra ella porque era pobre. Todas las cosas que me vinieron a la cabeza. El juez reaccionó muy agitado por eso. Sí. Me tiró encima la Asociación de la Judicatura y me escribió gente a decirme que yo no conocía el caso y bla, bla, bla. Yo le dije, mira, lo que pasa es lo siguiente. Ahí lo que pasó fue lo siguiente. Ese juez no se imaginó jamás que a alguien le iba a importar lo que él hiciera con esa muchacha de afro y chancletas metedeo, como yo lo escribí en la columna. Y se equivocó. Había alguien a quien sí le importaba. Y por eso es que él está agitado. Y estaba pendiente en esos días de una nominación a juez apelativo, que no se dio por esa columna, creo yo. Y eso es lo que tú visualizabas cuando dijiste, oye, esas historias de tribunales allá en Santa Isabel, cuando estaba repartiendo el periódico, tú dijiste, eso es lo que yo quiero hacer
porque puedo conseguir cosas. Mira, yo realmente lo que me trajo al periodismo fue el gusto por escribir, la vocación por escribir. Ya en el periodismo pues me doy cuenta de cosas que del poder de la pluma. Del poder de la pluma y yo siento, Rafa, estoy consciente todos los días, nunca he perdido perspectiva del privilegio que tengo de tener una plataforma como la que es El Nuevo Día, una plataforma importantísima en Puerto Rico. Y trato de usarla para el bien, para hacer el bien. Puede que esté equivocado, a lo mejor alguien diga que hay que seguir metiendo niños presos. Sí, porque bajo la teoría de que evitamos criminales en el futuro. Exacto, bajo la absurda y cruel teoría esa, que la hay quien lo cree, incluso en la política. Eso es así. Trato de usar la plataforma para el bien. Trato de usar la plataforma para que se atiendan, se vean las cosas que no queremos ver. Aquí cuando pasó el huracán María y peló los montes y derribó los árboles y se vieron las casas de los pobres, la gente dice, descubrimos la pobreza. Mira, descubrieron la pobreza los que no leen a Benjamín Torrijos-Tay, porque los que leen a Benjamín Torrijos-Tay saben que hace tiempo tengo la machaca con el nivel de pobreza que hay en Puerto Rico y con la gente marginada. Yo te diría que unas semanas o 1 o 2 meses antes de María, escribí un reportaje sobre la pobreza infantil, donde fui a un barrio por allá lejísimos en Patillas, donde había un niño que era súper talentoso, pero creyó que no podía estudiar ingeniería porque estaba muy lejos y era muy pobre, hay cómo hacerlo, pero la pobreza tiene el efecto de encerrar a la gente en un mundo pequeño y creer que de ahí no se puede salir. Y la búsqueda de la supervivencia es más importante que planificar tu vida o qué tú vas a hacer. O sea, la mamá de ese muchacho era un estudiante de honor, interesado en la cuestión de la electricidad y la cosa. Estaba estudiando electrónica en un colegio en una institución de estas en Mayagüez, en Guayama, porque era el sitio al que podía conseguir PON. Ese fue el criterio que lo hizo estudiar eso en ese sitio. La mamá me dijo que a veces se iba sin dinero para almuerzo, porque no tenían. Y tú le dices eso a gente aquí en San Juan y dice, ¿cómo es posible? Todo el mundo tiene chavo, está la tarjeta del PAN y qué sé yo. ¿Cómo no puede llegar de Patillas a Guayama? Si eso es cerca, está caminando, se puede hacer, el que quiere puede. Yo quisiera que vieran el barrio de Patillas de donde es, para que se vea la dificultad. La gente cree que el pobre es pobre porque quiere. Eso es un vicio, es un vicio de esta sociedad. Los últimos 4 episodios de este podcast he hablado del tema de pobreza. Uh-huh. Interesantemente, porque una de las cosas que a mí me llama y me sorprende es que la enajenación de la sociedad, de la gente, lo que tú dices, que el país se levantó una nueva realidad el 21 de septiembre del 2017 como sea que hubiéramos vivido en plenitud los últimos 60, 80 años. Chacha. No hay manera. ¿Sabes? No somos, queremos enseguecernos a lo que vemos. Creemos que nuestro mundo, y cuando digo nuestro mundo me refiero a la gente que vivimos en la zona metropolitana. La gente que vive en Guaynabo, en urbanizaciones en San Juan, en condominios, que va de su condominio a su trabajo, de su trabajo al condominio, los fines de semana se va y se come algo al condado, da un paseíto por el viejo San Juan, va a un concierto en el Choliseo, allí ve a todo el mundo fabuloso con su ropa nueva y se cree que ese es Puerto Rico. No, mi hermano, hay un Puerto Rico mucho más allá que eso. Incluso en la misma zona metropolitana, tú se te pasa la salida para el sitio que vas y caes en un barrio donde dices, wow, ¿cómo es esto aquí? Yo no sabía que había gente así aquí. ¿Esta gente dónde salió? Exacto. Hablando un poco del huracán María, se dice que hay un Puerto Rico antes y después de ese huracán, de ese evento. Yo, gracias a Dios que Irma no entró, ¿verdad? Porque Irma era un monstruo más grande que María. Uh-huh.
¿Cómo eso ha tocado el periodismo en Puerto Rico? ¿Cómo ese evento tocó el periodismo? Bueno, entre otras cosas, nos enfrentó con la historia más monumental que la mayoría de nosotros hemos trabajado en nuestras vidas. ¿Esa es la historia más grande de tu vida? Yo diría que sí, porque eso fue una tragedia de una magnitud que nunca ninguno de nosotros había visto. Puerto Rico, ese huracán realmente lo derrumbó. Lo derrumbó completamente al punto de que se quedó sin luz por meses. Se quedó sin gobierno por, según dicen, 72 horas. 72 horas. Otros creemos que bastante más, varios meses. Sin comunicaciones, incomunicado, completamente incomunicado, sin teléfono, sin internet, sin nada. O sea, fue realmente una bomba nuclear la que cayó aquí, como consecuencia del huracán María. Y eso nos enfrentó a los periodistas con la historia más grande de nuestras vidas. Y en el caso mío, yo, honestamente te digo, Rafa, muchas veces me sentí impotente de todo lo que había que decir y no había el espacio, la facilidad para decirlo, tú sabes. ¿Y cómo lo manejaba? Pues lo manejaba trabajando. Hay un dicho del periodismo que dice, las penas del periodismo se curan con periodismo. Y pues como yo manejaba esa ansiedad que tenía con todo lo relacionado al huracán María, pues trabajando, saliendo a la calle, seguir contando historias de las cosas que estaban pasando. Tú eres autor también, además de periodista. Tienes un libro publicado, ¿no? Una novela, sí. Una novela. Uh-huh. Se llama Tatuajes en cuerpo... Tatuajes en cuerpo de niña. ¿Tú tienes planificado alguna novela en los próximos años? Tengo planificado una novela. ¿Cuándo? No sé. Estoy escribiendo muy poco a poco porque los periodistas escribimos muy poco a poco porque tenemos que trabajar. El tiempo. No tengo la fortuna de que haya aparecido un mecenas y me haya dado una sabática de un año para que vaya a escribir mi novela. La novela que yo publiqué me tardé unos cuantos años en hacerla. Sí. ¿Cuántos años? Pues mira, yo te voy a decir, esa novela yo empecé a escribirla en el 1999 y le puse el último punto en el 2003. Pero entonces de ahí en adelante pasaron años de edición, de recortar, de cambiar orden, de dudas, de cosas. Bueno, publicó en el 2012, así que imagínate. Y obviamente el próximo no va a ser tan largo, pues, porque yo espero, ¿no? Estoy mirando estoy tratando de escribir una novela menos larga que esa. Ok. Y tratando unos formatos diferentes que me sean menos complicados. Esa novela mía tenía una estructura compleja, ¿no? De cambios de tiempo y de espacio abruptos y una estructura un poquito compleja que estoy tratando de hacerla un poquito más simple esta vez. O sea que sigue el Benjamín, el autor, regresa a su estante algún día. Yo espero que sí. Sí, yo espero que sí. Pero, Benjamín, ¿algo más que quieras añadir? No, te agradezco este espacio. Me sentí muy a gusto. A veces uno hablando se entiende uno mismo como no se entendía antes. Y hay unos momentos en esta entrevista que yo dije así yo mismo no lo había entendido. Pues yo estas cosas, mira, yo soy periodista, escritor, puertorriqueño, todo lo que soy, ¿no? Latinoamericano, etcétera. Pues porque por mi naturaleza y voy pues con el fluyo así. Nunca me paro a pensar por qué yo soy periodista, por qué yo soy escritor. Para mí eso es natural. Y entonces en una entrevista como esta, pues tú me preguntas ¿de dónde te viene esto de escritor? ¿De dónde te viene esto de periodista? Y me obligas a pensarlo y a expresarlo y me entiendo de una manera que antes no me entendía. Y el entrevistador eres tú, no soy yo. Bueno, sí, claro. Pero Benjamín Torres Gotay, gracias por estar en La Ventana. A tu orden siempre, Rafa. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram.
La Ventana es una producción de Shane's Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.